This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Este espíritu demoníaco está invadiendo la iglesia, tal como Jezabel menciona en Apocalipsis. Es posible que hayamos oído hablar de Jezabel en la Biblia, una reina malvada que asesinó a los profetas de Dios y promovió la adoración de ídolos extranjeros como Baal. Sin embargo, es posible que no seamos conscientes de una Jezabel especial y su espíritu e influencia mencionados por Jesús en el libro del Apocalipsis. Aunque el libro del Apocalipsis a menudo se describe a sí mismo como una profecía, en realidad tiene la forma de una carta. Sin embargo, en lugar de una iglesia, esta carta está dirigida a 7, y aunque tiene un mensaje único para cada una, está claro que todos deben escuchar todas las cartas. En Apocalipsis 2, en una de estas cartas, se menciona a un personaje al que se hace referencia como Jezabel. Esto ocurre durante la advertencia del Señor a las 7 iglesias. Una mujer llamada Jezabel estaba presente en Tiatira, la iglesia adúltera. Tiatira era la más pequeña y menos importante de las 7 ciudades que Jesús menciona en Apocalipsis 2 y 3. Este versículo prepara el escenario para una mayor exploración en este contexto. Jezabel representa un tipo de engaño espiritual e inmoralidad. Esta figura del Apocalipsis simboliza una influencia corruptora dentro de la iglesia que aleja a la gente de la verdadera fe. El libro del Apocalipsis contiene una serie de cartas a 7 iglesias, y una de estas cartas está dirigida a la iglesia de Tiatira. Se dice que esta carta, como las demás, es de Jesucristo, y fue entregada por Juan, el escritor del Apocalipsis. La carta a Tiatira comienza reconociendo las buenas obras, el amor, la fe, el servicio y la perseverancia de la iglesia. Sin embargo, rápidamente aborda un problema grave dentro de la iglesia. Esta parte de la carta está en Apocalipsis 2, 18-19. Se dice que Jezabel está enseñando a los miembros de la iglesia a practicar la inmoralidad y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Estas acciones son similares a las atribuidas a Jezabel del Antiguo Testamento, quien llevó a los israelitas a la adoración de ídolos y era famosa por su inmoralidad. La gente olvida, por supuesto, que la iglesia de los tiempos del Nuevo Testamento también tenía problemas. Encontramos una iglesia con problemas que amenazan con destruir su vida y ministerio. Jesús observó muchas cosas positivas en la iglesia de Tiatira, pero también había muchos problemas importantes. Los problemas eran lo suficientemente importantes como para que Jesús declarara: «A pesar de todos mis bienes, tengo algunas cosas contra ti». Una mujer a quien Jesús llamó Jezabel estaba en el centro del escándalo que involucraba a la iglesia de Tiatira. Puede que este no haya sido su nombre literal, sino un título que denotaba inequívocamente una autoproclamada profetisa dentro de la iglesia, siguiendo los pasos de Jezabel como se describe en el Antiguo Testamento. El nombre Jezabel tenía una connotación poderosa. Cuando nos referimos a alguien como Judas, implicamos algo fuerte. Fue igualmente fuerte llamar a esta mujer Jezabel. Fue una de las figuras más criminales del Antiguo Testamento y se esforzó por mezclar la adoración de Israel con la adoración del ídolo Baal. Leemos sobre aquellas que se llaman a sí mismas profetisas. Esta mujer pretendía ser una profetisa, pero en realidad
no lo era. Sin embargo, parece que los cristianos que vivían allí la aceptaron como profetisa, razón por la cual Jesús les dio esta advertencia. En Mateo 24:1, Jesús predijo que esto sucedería, diciendo que en aquellos tiempos se levantarían muchos falsos profetas y engañarían a muchos. Estas declaraciones se hicieron inicialmente teniendo en mente el fin de los tiempos, pero siempre ha habido quienes dentro de la iglesia se llaman a sí mismos profetas, pero en realidad no lo son. Profetisa es una mujer profeta. La palabra profeta proviene del griego profetas, que significa portavoz. Un profeta en la Biblia es una persona que proclama la palabra de Dios y por tanto habla por Dios. Un portavoz de Dios. Una profetisa era por tanto una portavoz de Dios. El profeta o profetisa fiel era aquel que hablaba todo lo que Dios decía hablar, sin importar si era escuchado o no. Hay varias profetisas mencionadas en la Biblia. En el Antiguo Testamento se mencionan varias profetisas. Miriam, la hermana de Aarón, y Moisés, era una de ellas. Una profetisa anónima en Isaías 8:1-4 dio a luz al hijo de Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz, cuyo nombre era profético. Jezabel no era como estas mujeres. Esta mujer era como Jezabel y estaba enseñando a la iglesia en Tiatira a seguir a los ídolos y conducirlos a la inmoralidad sexual. El mundo ha visto su cuota de falsos profetas, desde los profetas de Baal que desafiaron a Elías en el Monte Carmelo hasta el líder David Koresh. Y la Biblia predice que habrá más. Durante la segunda mitad de la tribulación, Satanás le dará autoridad a un falso profeta para engañar al mundo y obligarlo a adorar al anticristo. Elías triunfó sobre los profetas de Baal cuando fuego del Señor cayó del cielo y consumió su sacrificio. Elías se enfrentó a la vieja Jezabel, pero parecía que no había nadie allí para enfrentar a esta nueva Jezabel. Leemos sobre las actividades de esta Jezabel de enseñar y seducir a mis siervos para que cometieran inmoralidad sexual y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Jesús identificó la transgresión precisa con C, metió con esta mujer y la llamó Jezabel. Ella influyó principalmente en otros de manera inmoral y pecaminosa, y como resultado, llevó a otras personas al pecado. Jezabel llevó a otros a la inmoralidad. Jezabel alentó la inmoralidad sexual, mientras que Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18 dice: Huid de la fornicación en cualquier forma, ya sea de pensamiento o de conducta, ya sea visual o escrita. Todo pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. En Efesios 5:3 dice: Pero la fornicación y toda impureza moral, la conducta indecente o la avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros, como es propio entre los santos. Porque como creyentes, nuestra forma de vivir, ya sea pública o públicamente, en privado, refleja la validez de nuestra fe. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: Porque esta es la voluntad de Dios, que seáis santificados, apartados y apartados del pecado, que os abstengáis y os apartéis de la fornicación. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón de la Montaña, se centró en los corazones de sus oyentes. Se dirigió a sus discípulos como audiencia y predicó lo que ahora llamamos las bienaventuranzas. Llamó a sus hombres a ser diferentes, a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y a relacionarse con las personas de una manera sobrenatural. Mantener la pureza sexual requiere más que simplemente abstenerse de actividades lascivas. También involucra al corazón. La lujuria es una vívida ilustración del tipo de pecado que Jesús instó a sus seguidores a evitar, y en la cultura actual presenta un obstáculo importante para la búsqueda de la pureza moral. Jesús quiere que sus discípulos tengan un compromiso tan profundo con la pureza moral que estén dispuestos a eliminar cualquier cosa en sus vidas que los tiente a pecar. No pide mutilación física. El pecado es una cuestión del corazón, no solo de los ojos y las manos.
Más bien pide un enfoque radical para evitar el pecado. La Biblia contiene palabras de sabiduría e instrucción que nos alientan a confiar en Dios para la liberación de los deseos mundanos. Huye de la inmoralidad. 1 Corintios 6, 12, 13 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada, ni someterme a su poder, ni permitir que me controle. La comida es para el estómago y el estómago para alimento, pero Dios pondrá fin a ambos. El cuerpo no está destinado a la fornicación, sino al Señor, y el Señor al cuerpo, para salvarlo, santificarlo y resucitarlo. Nuevamente por el sacrificio de la cruz, Pablo dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto el estómago como la comida. Esto significa que el estómago humano está construido de tal manera que puede recibir y digerir alimentos, y sin embargo, no debemos vivir para comer, ya que solo tiene un valor temporal. No deberían tener un lugar indebido en la vida del creyente. No vivas como si lo más significativo de la vida fuera satisfacer tus apetitos. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. Aunque Dios diseña maravillosamente el cuerpo para la recepción y asimilación de los alimentos, una cosa es cierta: el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios nunca tuvo la intención de que el cuerpo humano fuera usado para propósitos viles o impuros cuando lo creó. Más bien, tenía la intención de que fuera usado para la gloria y el bendito servicio del Señor. Este versículo contiene algo increíble que no debe pasarse por alto. No solo el cuerpo es para el Señor, sino que el pensamiento de que el Señor es para el cuerpo es aún más maravilloso. Esto significa que el Señor se preocupa por nuestros cuerpos, su bienestar y uso adecuado. Dios desea que nuestros cuerpos le sean presentados como un sacrificio vivo, santo y aceptable. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dedicando todo su ser, apartándose como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su acto de adoración racional, lógico e inteligente. Todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Es apropiado entonces tomar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una prostituta? Hacer la pregunta es responderla, como lo hace Pablo indignado: ciertamente no. 1 Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Dos cuerpos se vuelven uno en el acto de la unión sexual. Esto nos lo dicen en los albores de la creación, Génesis 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En consecuencia, si un creyente se une a una prostituta, es lo mismo que hacer de un miembro de Cristo miembro de una prostituta. Los dos se fusionarían en un solo cuerpo. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu, es con Él. Esta es la fusión más perfecta de dos personas que es posible. Es el tipo de unión más cercana. Por lo tanto, el argumento de Pablo es que aquellos que así están unidos al Señor
nunca deben tolerar ninguna unión que entre en conflicto con el matrimonio espiritual. Deben huir. Una hermosa ilustración bíblica de esto se puede encontrar en la historia de José, cuando la esposa de Potifar lo tentó a pecar. Génesis 39, 7-12. Al cabo de un tiempo, la mujer de su amo comenzó a codiciarlo y le decía, «Acuéstate conmigo». Pero él se negó y dijo a la esposa de su amo, «A mi amo no le importa nada en la casa. Todo lo que tiene lo ha confiado a mi cuidado, porque ella es su esposa. Entonces, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y malo? ¿Pecar contra Dios?». Y así fue que ella le habló insistentemente a José, día tras día. Pero él no escuchó su súplica de acostarse a su lado o estar con ella. Sucedió un día que José entró en la casa para atender sus deberes, y ninguno de los hombres que estaban en la casa estaba allí. Agarró a José por la ropa y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su ropa en sus manos y salió corriendo de la casa. Si bien puede haber seguridad en la cantidad de personas, a veces hay más seguridad en escapar. El sexo fuera del matrimonio inevitable e irresistiblemente causa estragos en el delincuente. Pensó que éramos tan valiosos que estaba dispuesto a pagar por nosotros con su preciosa sangre. ¿Cuánto tuvo que amarnos Jesús para llevar nuestros pecados en su cuerpo en la cruz? Como resultado, ya no puedo pensar en mi cuerpo como mío. Si lo tomo y lo uso como me place, actúo como ladrón, tomando lo que no me pertenece. En cambio, debería usar mi cuerpo para glorificar a Dios, aquel a quien pertenece. Un popular comentarista de la Biblia exclamó, «Cabeza, piensa en aquel cuya frente fue coronada de espinas. Manos, trabaja por aquel cuyas manos fueron clavadas en la cruz. Pies, apresúrate a cumplir sus mandamientos, cuyos pies fueron traspasados. Mi cuerpo sea su templo», cuyo cuerpo estaba desgarrado por un dolor indescriptible. Esta Jezabel llevó a otros al pecado. ¿Dios se disgusta más cuando haces pecar a otra persona que cuando pecas tú solo? ¿O todos los pecados son iguales? Esta pregunta surge cuando pensamos en un versículo como Mateo 18:6. Pero si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y le ahogado en las profundidades del mar. ¿Existe un castigo mayor para quienes alientan y llevan a otros a pecar? Responder a una pregunta como esta es complicado, ya que depende de lo que entendemos por peor. ¿Peor en qué sentido? Si cometemos pecado y no nos arrepentimos, sufriremos la muerte segunda, el lago de fuego. Podríamos decir entonces que ninguno es peor que el otro, porque en ambos casos el resultado final es un infierno. El pecado es pecado y conduce al juicio, por lo que, en cierto sentido, ningún pecado es peor que otro si pensamos en términos de nuestro destino final, ya sea el cielo o el infierno. Sin embargo, algunos pecados son peores en cuanto a sus consecuencias, al menos en esta vida. Volviendo a Mateo 18:6, está claro que hacer que un niño que tiene fe en Jesús se extravíe merece un castigo severo. El término caída en este contexto se refiere a abandonar la fe y cometer apostasía, lo que conduce a la destrucción. Tanto el que se extravía como el que hace el mal terminarán en el infierno, pero ciertamente el que incita a otro a pecar lleva una mayor responsabilidad, lo que explica por qué se le debe atar una piedra de molino al cuello. Durante el juicio de Jesús, Pilato preguntó sobre su origen. Sin embargo, cuando Jesús no respondió, Pilato se puso furioso. Juan 19:9-10. ¿Os rehusáis hablar conmigo? Jesús le recordó a Pilato que su autoridad venía de Dios, pero que el que lo entregó a Pilato había cometido un pecado mayor. No está claro a quién se refería Jesús. Podría ser Anás, Caifás o incluso Judas. Sin embargo, a los efectos de este texto no importa. Lo que importa es que Jesús creía que la persona que lo traicionó era más culpable que Pilato. En este contexto, no es relevante mencionar a Jezabel. Misma prueba, diferentes niveles. También leemos mis sirvientes.
Esto demuestra la gravedad del pecado cometido por Jezabel. Ella corrompió a los siervos de Jesús. Más adelante en esta carta, Jesús establecería una conexión entre el trabajo que estaba haciendo Jezabel y la falsa doctrina, refiriéndose a ella como la doctrina, las profundidades de Satanás. Apocalipsis 2:24. A vosotros, los demás que estáis en Tiatira, que no seguís esta doctrina, que no habéis conocido, como dicen, las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Parece que esta Jezabel fue responsable de guiar a otros miembros de la iglesia en Tiatira a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y tú? ¿Qué sucede si te encuentras llevando a otros al pecado? ¿Cómo puedo evitar permitir el pecado de otra persona? Dar poder al pecado significa darle a alguien la confianza y el poder de seguir pecando o facilitarles el hacerlo. Cuando nos esforzamos por ser justos, debemos tener cuidado de no castigar los pecados de otras personas. Las relaciones humanas pueden ser complicadas y hay muchas situaciones en las que, sin darnos cuenta, podemos involucrarnos en el pecado de otra persona. Los amigos y la familia son los medios que Satanás utiliza a menudo para tentarnos a participar en pecados que de otro modo evitaríamos. 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te hagas amigo de una persona enojada, ni salgas con una persona de mal genio. Proverbios 22:24. No te juntes con los que están de mal humor, ni te juntes con los que están enojados. Sin embargo, nadie tiene el poder de hacer pecar a otra persona. El pecado es una condición del corazón. Mateo 15:18-19. Pero lo que sale de la boca, del corazón viene, y estas son las cosas que contaminan al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, falso testimonio y calumnia. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y estas cosas contaminan al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, otras inmoralidades sexuales, los hurtos, los falsos testimonios y las calumnias. Cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos y de la condición de nuestro propio corazón. En Mateo 12:36 dice, Pero yo os digo que de toda palabra negligente que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Permitir el pecado de alguien equivale a participar indirectamente en ese pecado. En 1 Timoteo 5:22, dice que uno no debe compartir los pecados de otros. Si hay un mandamiento en la Biblia, tenemos el poder de obedecerlo. Es crucial establecer límites saludables para vivir una vida victoriosa, que es lo que Jesús quiere para nosotros. Leemos acerca de Jezabel ofreciendo comida hecha para ídolos. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de comer carne sacrificada a los ídolos? La acción de Jezabel afectó la unidad de la iglesia. En los primeros días de la iglesia, había conflictos por el consumo de carne ofrecida a los ídolos. Esto puede parecernos un tema extraño ahora, pero era un tema importante para los creyentes del primer siglo. Los apóstoles abordaron este tema y brindaron orientación sobre varios temas relacionados que aún son relevantes en la actualidad. En los primeros años de la iglesia, surgió un debate entre creyentes judíos y gentiles sobre si estaba permitido comer carne sacrificada a los ídolos. El culto a los ídolos estaba muy extendido en la sociedad grecorromana, y la carne vendida en el mercado a menudo se consagraba como sacrificio a dioses falsos antes de venderse. Los judíos se abstuvieron de consumir esta carne debido a preocupaciones sobre prácticas inmundas de manipulación de alimentos, creyendo que consumir carne consagrada sería lo mismo que tolerar la adoración de ídolos, una forma de idolatría indirecta. Los gentiles no consideraban malo comer carne sacrificada a los ídolos, ya que ellos mismos no realizaban el sacrificio. Por otro lado, los judíos creían que consumir esta carne era pecado
y equivalente a la adoración de ídolos. Este desacuerdo provocó conflictos dentro de la iglesia. Al ofrecer comida servida a los ídolos, Jezabel se comprometió con el mundo. Jesús los reprende por tolerar una profetisa que lleva a mis siervos a la inmoralidad sexual y al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Esta es una situación diferente a la que Pablo estaba enfrentando en Corinto. Parece que los miembros de la iglesia de Tiatira participaban en fiestas de amor paganas, celebraban con flagrante inmoralidad y festejaban. Estos creyentes no simplemente compraban carne en el mercado, en realidad participaban en festivales idólatras y se unían al pecado de los idólatras. Continuando con esta Jezabel, leemos por qué permites demuestra el pecado que cometió la iglesia en Tiatira. Se presentaron como una iglesia modelo al mundo exterior a través de sus acciones: amor, servicio, fe y paciencia. Sin embargo, había una enorme cantidad de corrupción dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia fue permitir que esta corrupción ocurriera entre ellos. Es posible que Jezabel no tuviera muchos seguidores particularmente importantes, de la misma manera que una pequeña cantidad de levadura puede afectar toda la masa. Un pequeño número de personas que se involucran en inmoralidad e idolatría contaminan a toda la iglesia, especialmente si tienen influencia sobre otros de la misma manera que lo hizo Jezabel. La ciudad de Tiatira era conocida por ser un centro comercial y financiero. Era el hogar de un gran número de prósperos gremios de comerciantes, cada uno con su propio ídolo patrón. Hechos 16, 14, 15 menciona a Lidia de Tiatira, quien era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira. Tiatira era famosa por la fabricación de un tinte púrpura. Parece que la inmoralidad sensual y el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos en Tiatira, probablemente, estaban relacionados con las ocasiones sociales obligatorias de los gremios. Quizás se invitó a un cristiano a la reunión mensual del gremio de orfebres, y la reunión se celebró en el templo de Apolo. Jezabel permitiría o alentaría al hombre a ir, tal vez, incluso usando una palabra profética, y cuando el hombre de lo contrario, caería en la inmoralidad y la idolatría. Los gremios y las reuniones que celebraban tenían una gran influencia en la gente. No hay forma de que un comerciante pueda esperar prosperar o ganar dinero si no es miembro de sus respectivos gremios comerciales. Cuando se trata de límites espirituales y morales, algunos cristianos e iglesias se sienten obligados a ser inclusivos. Al parecer, la antigua iglesia de Tiatira sentía lo mismo. A primera vista, el amor, la fe, el servicio y la paciencia de la iglesia eran admirables, pero Cristo, con ojos como de fuego, reconoció su deficiencia. Quien sondea las mentes y los corazones, ha visto a través de sus fachadas el meollo del problema, la inmoralidad. Solo hizo falta una persona, una autoproclamada profetisa según el versículo 20, para corromper a la iglesia. ¿Qué tiene que decir Cristo a una iglesia que tolera la inmoralidad? Esta Jezabel ofrece cosas que debilitan a los hombres piadosos. Dos hábitos que mantienen débiles a los hombres piadosos. Primero, los hábitos contaminantes. Si tropezamos o fallamos, no significa que nuestro adversario sea más fuerte, sino que nuestras fuerzas son limitadas, como lo explica la palabra de Dios en Proverbios 24:10. Si muestras debilidad en el día de la angustia, tu fuerza se desvanecerá. Ser limitado. Es importante señalar que el versículo antes mencionado no habla de nuestra fuerza física, sino del estado de nuestro yo interior, también conocido como nuestro espíritu. Existen ciertos síntomas que pueden ayudarnos a determinar nuestra condición espiritual y evaluar nuestro nivel de fuerza interior. El diablo constantemente tratará de afectar nuestro espíritu bombardeándonos con imágenes, palabras y recuerdos negativos. En Jeremías 32:34, el Señor está enojado con Israel porque han puesto sus viles imágenes en su casa, que lleva mi nombre, y la han profanado. Introducir ídolos en el templo del Señor era un acto de profanación.
Cualquier pecado sexual, de cualquier tipo, también contamina a una persona, como 1 Corintios 5:1. De hecho, se oye que hay entre vosotros inmoralidad, e inmoralidad tal como no se ve entre los gentiles, hasta el punto de que alguno tiene esposa, de su propio padre. La inmoralidad sexual de cualquier tipo contamina a la persona. Para que Israel mantuviera la comunión con el Dios Santo, Dios les dio muchas leyes ceremoniales para mostrarles cómo limpiarse de la contaminación. Cualquier tipo de contaminación, incluso si es causada involuntariamente, separa a una persona de la comunidad y de la morada de Dios entre ellos. Las personas contaminadas no podían entrar al santuario del Señor en ningún momento. Cuando los enemigos o los israelitas descarriados profanaron el templo de Dios mediante negligencia o abuso, Dios lo consideró contaminado. Bajo el nuevo pacto, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, están habitados por su Espíritu Santo. Nuestros cuerpos se convierten en tu templo. Cuando nos contaminamos por el pecado o por el descuido del Señor, debemos buscar la limpieza confesando nuestros pecados a Dios. Para tener comunión con Dios, debemos ser purificados por la sangre de Jesucristo. En Santiago 4:4, los adúlteros, los pecadores desleales, los que coquetean con el mundo y rompen su voto con Dios, no saben que ser amigo del mundo, es decir, amar las cosas del mundo, es ser un enemigo de Dios. Dios usó el término pecado sexual para describir el tipo más grave de traición espiritual, porque es muy contaminante. La idolatría de cualquier tipo también nos contamina. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es decir, la muerte segunda. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando valoramos algo más que a Cristo, cometemos adulterio. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El cristiano exitoso es aquel que camina en el Espíritu, de modo que la contaminación ya no lo define. En Gálatas 5:16, pero yo digo, andad en el Espíritu, y nunca satisfaréis los deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa, que actúa impulsivamente sin tener en cuenta a Dios y sus enseñanzas, también conduce a una falta de disciplina espiritual. Cuando estamos espiritualmente vacíos, somos vulnerables a ataques que tienen como objetivo hacernos fracasar. Debemos evitar ser herramientas en manos del diablo. En cambio, debemos llenar cada parte vacía de nuestro corazón con adoración genuina, estudio de las Escrituras, servicio a los demás y pensamientos piadosos. En Apocalipsis 2:22-23, Jesús se dirige a la iglesia de Tiatira con respecto a la figura de Jezabel, advirtiendo de un juicio inminente para aquellos que se desvían de sus enseñanzas. Jesús promete consecuencias para quienes cometan adulterio con ella, enfatizando la importancia del arrepentimiento y resaltando su papel como juez de corazones y acciones. Jesús tiene la intención de arrojar a Jezabel y sus seguidores a enfermedades y tribulaciones como castigo a menos que actúen a arrepentirse. También enfatiza su escrutinio de las acciones de todos, instando a la firmeza en la fe. El lecho de enfermo metafórico simboliza el sufrimiento o posiblemente una enfermedad literal permitida por Jesús como castigo. Esto sirve tanto para fomentar el arrepentimiento como para dar ejemplo a otras iglesias en la defensa de la santidad. Jesús advierte no solo a Jezabel, sino también a sus seguidores, amenazando con severas tribulaciones a quienes sean cómplices de su inmoralidad, a menos que se adhieran a sus enseñanzas hasta su regreso. A los fieles de Tiatira que resisten la inmoralidad, Jesús les promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, como recompensa por su perseverancia.
Esto subraya su eventual triunfo sobre la adversidad y los alinea con el reinado de Cristo. La carta se dirige a quienes siguen las enseñanzas de Jezabel, instando al arrepentimiento y la perseverancia en la fe, a pesar de la inmoralidad que los rodea. Alienta a los creyentes a permanecer firmes hasta el regreso de Cristo, prometiendo recompensas eternas por su fidelidad. La historia de Jezabel en el Apocalipsis refleja temas de profecía falsa e influencia idólatra, advirtiendo contra la desviación de la adoración verdadera y la adopción de doctrinas engañosas. Destaca las graves consecuencias que aguardan a quienes persisten en la corrupción espiritual, subrayando la importancia del arrepentimiento y la redención. La narrativa establece paralelos con Jezabel del Antiguo Testamento, enfatizando las repercusiones de la idolatría y el mal uso del poder, y la necesidad de defender la justicia en medio de la adversidad. En última instancia, el legado de Jezabel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sirve como una advertencia sobre la desobediencia espiritual y la certeza de la justicia divina. Alienta a los creyentes a defender la fe verdadera, resistir las falsedades y abrazar el arrepentimiento como un camino hacia el perdón y la restauración. Cuando su nombre se usa simbólicamente para denotar falsas enseñanzas e inmoralidad espiritual, como se mencionó anteriormente, esta referencia sirve como recordatorio del peligro persistente de las falsas enseñanzas y la necesidad crítica de defender la fidelidad a los principios cristianos genuinos en el mundo de hoy. La narrativa de Jezabel sigue siendo muy relevante, llamando a estar alerta contra el engaño y subrayando la importancia de una fe inquebrantable en una sociedad donde los compromisos con la moral y la espiritualidad a menudo se racionalizan. La historia de Jezabel sirve como ejemplo de advertencia sobre las consecuencias de tales acciones. En conclusión, desde el Antiguo Testamento hasta su eco en el Apocalipsis, la historia de Jezabel sigue siendo un recordatorio eterno de la necesidad de integridad, la búsqueda de la verdad y la fidelidad a Dios. Nos desafía a permanecer vigilantes contra las influencias que buscan desviarnos de nuestras creencias fundamentales y enfatiza la necesidad de discernimiento moral y espiritual en un mundo complejo. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? El término espíritu de Jezabel tiene varias interpretaciones que van desde la promiscuidad sexual hasta la propagación de falsas doctrinas, independientemente de si se atribuye a un hombre o a una mujer. Aunque la Biblia no menciona explícitamente un espíritu de Jezabel, vuelve a contar extensamente la historia de la propia Jezabel en 1 y 2 Reyes. Era hija de Et-Baal, rey de Tiro y Sidón, y sacerdote del culto de Baal, una deidad falsa conocida por sus prácticas de adoración crueles y licenciosas. El rey Acab de Israel se casó con Jezabel, y juntos llevaron a su pueblo a adorar a Baal. 1 Reyes 16:31. Desafortunadamente, su reinado sobre Israel marcó uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo de Dios. En fenicio, su nombre significaba prímula, pero en hebreo connotaba basura, que se convirtió en sinónimo de su notorio carácter. Jezabel manipuló a Acab para sus nefastos propósitos, y él aceptó de inmediato, lo que marcó el primer caso en el que un rey israelita formaba una alianza matrimonial con una princesa pagana. 2 incidentes en la vida de Jezabel resumen las características asociadas con el espíritu de Jezabel. Un sello distintivo es su impulso implacable por dominar y ejercer control sobre los demás, especialmente en asuntos espirituales. Al convertirse en reina, lanzó una agresiva campaña para erradicar la adoración de Yahvé en Israel, ordenando la ejecución de los profetas del Señor y reemplazando sus altares con los de Baal. A pesar de presenciar el poder milagroso de Yahvé, Jezabel se negó obstinadamente a arrepentirse y prometió perseguir a Elías. Implacablemente,
incluso jurando por sus dioses que lo mataría. Su negativa a reconocer y someterse a la soberanía del Dios vivo finalmente lo llevó a su trágica muerte. La reputación de Jezabel de inmoralidad sexual e idolatría era tan infame que el mismo Jesús se refirió a ella en una advertencia a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2:20. El espíritu de Jezabel se entiende mejor como cualquiera que refleje el comportamiento de Jezabel, involucrando radica en la inmoralidad, la idolatría, las falsas enseñanzas y el pecado impenitente. La especulación más allá de esto corre el riesgo de conducir a acusaciones falsas y división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la falsa doctrina? Doctrina se refiere a un conjunto de creencias o enseñanzas consideradas verdaderas o autorizadas, especialmente aquellas derivadas de las Escrituras. La doctrina bíblica se alinea con la palabra revelada de Dios, tal como se encuentra en la Biblia. La falsa doctrina, por otro lado, abarca cualquier enseñanza que contradiga, reste o anule las verdades presentadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza que niegue el nacimiento virginal de Jesús constituye una doctrina falsa porque contradice directamente enseñanzas bíblicas claras. Ya en el siglo I Cristo, falsas doctrinas comenzaron a infiltrarse en la iglesia, lo que llevó a que muchas cartas del Nuevo Testamento abordaran estos errores. En Tito 1:10-11, Pablo advierte contra los individuos rebeldes que difunden enseñanzas falsas, particularmente aquellos que abogan por la circuncisión y la estricta observancia de la ley entre los creyentes gentiles para su propio beneficio. Pablo instó a Timoteo a protegerse contra tales herejías y a mantener la pureza doctrinal en la iglesia. 1 Timoteo 6:3-4. Aquellos que se desvían de la sana doctrina bíblica a menudo demuestran arrogancia, ignorancia y propensión a debates controvertidos, lo que puede conducir a divisiones y distracciones dentro de la comunidad eclesial. Como cristianos, estamos llamados a estar atentos a nuestra comprensión teológica, utilizando toda la palabra de Dios para protegernos contra el engaño. Hechos 20:27. Al estudiar diligentemente las Escrituras, 2 Timoteo 2:15, nos preparamos contra la atracción de oradores elocuentes y falsos profetas que promueven doctrinas volubles. Efesios 4:14. Hechos 17:11 elogia a los bereanos por su examen diligente de las Escrituras para confirmar la exactitud de las enseñanzas, dando un ejemplo a seguir para todos los creyentes. En resumen, la falsa doctrina abarca enseñanzas que contradicen verdades bíblicas esenciales y necesarias para la salvación. Al adherirse firmemente a las enseñanzas de las Escrituras y mantener la integridad doctrinal, los creyentes se protegen contra los peligros del engaño y garantizan que su fe permanezca basada en la verdad. La iglesia primitiva se comprometió con las enseñanzas de los apóstoles, participando en compañerismo, comidas comunitarias y oración. Esta dedicación nos sirve de escudo, guiándonos por el camino que trazó Jesús. ¿Cómo podemos identificar a los falsos maestros o personas como Jezabel? Jesús advirtió en 2 Pedro 3:3 que los falsos cristos y los profetas engañarán, alcanzando incluso a los elegidos. En primer lugar, sepan que en los últimos días surgirán burladores, impulsados por sus propios deseos. Para protegernos contra el engaño y los maestros engañosos, es esencial comprender la verdad. Para reconocer las falsedades es necesario estudiar lo auténtico. Aquellos que profundizan en la Biblia y manejan hábilmente la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15, pueden discernir enseñanzas falsas. El estudio de las Escrituras es un método fundamental para identificar doctrinas erróneas. Es probable que los creyentes familiarizados con las actividades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Mateo 3:16-17, cuestionen cualquier negación de la Trinidad. Por lo tanto, el paso inicial para discernir las enseñanzas correctas es el estudio minucioso de las Escrituras.
Además, debemos glorificar a Dios tanto en nuestro aspecto material como inmaterial, reconociendo que todas las partes de la humanidad le pertenecen a Él. La Biblia advierte en 1 Corintios 10, 12, 13, que quienes se sienten seguros deben tener cuidado con la tentación por el exceso de confianza y el engreimiento. La justicia puede conducir al pecado y a la condenación. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel, compasivo y digno de confianza, asegurándose de que ninguna tentación supere nuestra capacidad de resistir. Junto con la tentación, Él siempre proporciona una salida, permitiéndonos soportarla y triunfar sobre ella. Estas enseñanzas sirven como advertencia para los orgullosos, aquellos que creen que pueden entregarse a la autogratificación sin consecuencias. Son especialmente vulnerables a la disciplina correctiva de Dios. La tentación actúa como rocas sumergidas en un puerto. Cuando la marea está baja, el peligro es visible y evitable. La estrategia de Satanás es aumentar la marea, oscureciendo estos peligros, y luego atacar a los creyentes contra estas rocas ocultas. Sin embargo, Pablo ofrece aliento, afirmando que las pruebas y las tentaciones son universales, pero Dios es fiel. Él limita lo que soportamos y garantiza que podemos soportarlo. Aunque Dios no promete estar libre de tentaciones o pruebas, sí promete proporcionar una vía de escape. Reflexionar sobre estas verdades ha brindado un tremendo consuelo a los santos de Dios a lo largo de los tiempos, asegurándoles que tentaciones insoportables no los abrumarán. Al mismo tiempo, los creyentes deben actuar con cautela y evitar la exposición innecesaria a la tentación. Actuar de manera consistente con el Evangelio de Cristo, Filipenses 1:27, es crucial, ya que garantiza la firmeza de espíritu y la unidad de propósito para la fe del Evangelio. Probar todas las cosas meticulosamente para discernir lo que es bueno, aferrarse a él, abstenerse del mal en todas sus formas y mantenerse a una distancia segura de él. Que el mismo Dios de la paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, haciéndonos puros, íntegros e inmaculados, consagrados a su propósito. Que seamos hallados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:21-23. Cada aspecto de nuestro ser debe ser salvaguardado, completo y sólido, preservando nuestro testimonio de la relación del Espíritu Santo con los santos de Dios. Nuestros cuerpos también deben ser preservados de la contaminación y el mal uso. Divino Creador, acudimos a ti en busca de sabiduría y comprensión a medida que profundizamos en tu sagrada palabra, la Biblia. Reconociendo su importancia para guiar nuestras vidas y formar nuestras almas, te pedimos que tu presencia ilumine nuestros corazones y mentes. Concédenos humildad, libres de prejuicios y nociones preconcebidas, permitiendo que tu verdad nos hable con pureza. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, mientras navegamos por las complejidades de las Escrituras. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, conduciéndonos a toda verdad y revelando tu voluntad para nuestras vidas. Concédenos tener hambre y sed de tu palabra, acercándonos a ella con reverencia y asombro, sabiendo que ella contiene la clave para la vida abundante. Inspira en nosotros la pasión de estudiar y meditar en tu palabra día y noche, transformándonos por su poder. Danos sabiduría para interpretar correctamente tu palabra, distinguiendo entre lenguaje literal y simbólico, ley y gracia, narrativa histórica y principios atemporales. Ayúdanos a aplicar tu palabra de manera práctica, obedeciendo tus mandamientos y experimentando la plenitud de tus bendiciones. Elevamos a aquellos que luchan por entender tu palabra debido a barreras del idioma, desafíos intelectuales u obstáculos espirituales. Derrama tu gracia sobre ellos, abriendo sus mentes para recibir tu verdad a través de maestros y mentores pacientes que ofrecen claridad y aliento.
Que tu palabra no sea solo una búsqueda académica, sino un encuentro con tu presencia que cambie nuestras vidas, que nos convenza de pecado, nos consuele en tiempos de problemas y nos inspire a amar y servir a los demás desinteresadamente. Que quede como testimonio de tu fidelidad y amor por la humanidad. Mientras estudiamos tu palabra en comunidad, únenos en comunión y edificación mutua, afilándonos unos a otros como el hierro se afila con el hierro, creciendo en la comprensión y aplicación de tu verdad. Finalmente, te agradecemos el regalo de tu palabra, un tesoro incomparable. Que nunca lo demos por sentado, sino que lo abordemos con reverencia y gratitud, reconociéndolo como la fuente suprema de sabiduría y guía para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos.